Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad ofreceremos a todas y todos ustedes la conclusión de la Mesa 2, que lleva por título Aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, será el momento preciso de iniciar con la Mesa 3 del seminario Nuevos Tiempos Electorales, que involucra el marco legal y la facultad regulatoria de las autoridades de carácter administrativo en materia electoral. Siga con nosotros, por favor. Muchas gracias. Sí. ¿Quiere usted participar, Juan Carlos? Sí, claro. A ver, magistrado. Bueno, en relación con esto, es difícil lo relativo a la omisión legislativa, sobre todo cuando se trata de tipos. Ahí indudablemente pues eso es complicado, pero por ejemplo ver disposiciones como el 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta ley. Y entonces, no sé si esto, haciendo una referencia a las obligaciones que se le imponen en la ley, pues nos permite a nosotros abrir la brecha. Y lo decía porque pues, los actores políticos, insisto, parece que se están preservando un espacio que les permita esta instrumentalización de sus derechos y sus libertades. En fin, no lo digo yo, sino me parece que hay caminos y al respecto me permitiría invocar un párrafo de un precedente de la Sala Superior donde se establece lo siguiente, sin desconocer que en la cuestión esta del desarrollo de instrumentos o procedimientos parece más sencillo cuando se trata de una omisión legislativa. Habrá que acudir a la disposición transitoria en materia del artículo 134 que establece principios y que remite inclusive a las leyes presupuestales para establecer algunas condiciones. Pero el párrafo que me interesa destacar es y es lo siguiente: las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales competentes en la materia electoral deben ejercer un control más severo, máximo o reforzado de acuerdo con sus atribuciones en asuntos como el particular, es decir, deben ser más escrupulosos y exigentes en cuanto al comportamiento de los servidores públicos en días inhábiles, en los eventos públicos de apoyo a los candidatos de los partidos políticos en que militen o con el cual simpaticen. Lo anterior porque si la autocontención no es suficiente para inhibir la participación del servidor público para que se comporte como auténtico estadista o demócrata, entonces deben atenerse a una vigilancia y supervisión intensa de sus actos en dichos eventos por parte de la autoridad electoral, para que en todo caso se preserve el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones auténticas bajo votaciones libres y en condiciones de igualdad. Sobre todo en la materia electoral, estas disposiciones que tenemos tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales para resolver no solamente atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, sino a los principios generales del derecho, ha implicado además con el instrumento de las facultades expresas y sobre todo las facultades implícitas de la autoridad administrativa, la posibilidad de empezar a través de los reglamentos a desarrollar esas obligaciones. ¿En qué consisten para la autoridad administrativa? Y hemos encontrado, hay muchísimos casos de cómo desde las autoridades administrativas se dan respuestas a estos problemas o a otros más. Por ejemplo, precampañas. Pues, ¿dónde comenzó a regularse? A través de reglamentos, tregua navideña, en fin, entre otros más. Y entonces,
esos consejos generales de los institutos OPLES que echan mano de las facultades implícitas para salir al paso de esas deficiencias normativas, pues nos van a ahorrar muchos problemas en la materia. Gracias. Sí, con relación a su pregunta, quisiera yo nada más abundar un dato, una información. En el 2000, la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa fue introducida en Veracruz y la inspiración para eso fue la Constitución de Portugal y de Brasil. Y el Tribunal Electoral está organizando el año entrante, en marzo, Carlos, en marzo del 2015, un evento sobre omisión legislativa y estamos invitando, que ya aceptó, al presidente de la Suprema Corte de Portugal y también vamos a invitar a la Suprema Corte de Brasil para que nos digan su experiencia, porque ya tienen una experiencia, bueno, todos ustedes están invitados. Muchas gracias. ¿Alguien más que quería tomar la palabra? A ver, magistrada. Mi felicitación a los ponentes, magistrados, es un lujo, y al magistrado González Oropesa, como siempre, aquí nos tiene a todos sentaditos, calladitos y atentos a su tema, no nos perdemos nada. Una pregunta, señor, el hecho de que los partidos políticos puedan publicitar a sus militantes que tienen cargos públicos, o sea, lo que estábamos platicando ahorita de cierto gobernador, ¿no está abriendo la puerta para que mañana los partidos políticos en tiempo de campaña tengan 32 gobernadores publicitándolos, varios presidentes municipales, y pues vamos a caer en una simulación? Esa es en relación con eso, su opinión. ¿Puedo citarla con mis compañeros? Bueno, ¿alguien más? Magistrado. Magistrado González Oropesa, me gustaría saber su opinión con relación al nuevo tema del rebase de tope de gastos de campaña y la causal de nulidad, que acreditada con la reforma política electoral traería una sanción solo respecto del candidato y no del partido político. En este caso, considerando los principios a los que se hace alusión como principios constitucionales que hablan de imparcialidad, neutralidad, dos preguntas. ¿Podría pensarse que en este proyecto de ley general del artículo 134 se pudiera considerar a los partidos políticos como sujetos obligados de una manera solidaria y de esta manera también llevar a cabo una sanción? Y la segunda, en todo caso, ¿no se podría pensar que esta norma elevada a un marco constitucional en el rebase de tope de gastos de campaña podría ser contraria a los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad o incluso inconvencional la Constitución respecto de estos elementos, como en la Comisión de Venecia se hace referencia al concepto de recursos públicos? Sí, yo creo que, y creo que lo leí, que los partidos políticos están dentro de los sujetos obligados. Y respecto a la segunda pregunta, me parece que también la respuesta es sí, aunque no entiendo mucho la extensión de su significado de la pregunta, pero yo creo que también está contemplado dentro de los lineamientos de la Comisión de Venecia esto. Bueno, pues muchísimas gracias, como hemos escuchado. Muy bien, muchas gracias, señores magistrados. Nada más quería comentar que la riqueza del artículo 134 ha traído todo este debate y el que nos han narrado. Y yo quisiera nada más comentar con ustedes, tomando esto, una anécdota que escuché hace poco de un compañero que señalaba que cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró al pueblo judío en festín, les empezó a leer los mandamientos, y el primero fue: amarás a Dios sobre todas las cosas, y dijeron, bueno, está bien, respetarás a tus padres y madre, está bien, pero luego dijo, no robarás,
y ya eso como que no les pareció bien. Pero cuando les leyó el siguiente que decía, no desearás la mujer de tu prójimo, entonces armó un lío. Y entonces ya Moisés les dijo, miren, no se preocupen, vamos a esperar lo que diga la jurisprudencia. Así que vamos a seguir, mientras no se expida la ley, vamos a esperar la jurisprudencia. Muy bien, a continuación invitamos al magistrado moderador José Lorenzo Álvarez Montero, haga entrega de reconocimientos, por favor. Primeramente al magistrado Manuel González Oropesa, por su participación como ponente en la mesa, aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre los partidos políticos, desarrollada en el seminario Nuevos Tiempos Electorales en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, los días 4 y 5 de diciembre de 2014. Muchas felicidades. Asimismo, entrega reconocimiento al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Y pedimos también al magistrado Manuel González Oropesa haga entrega de su reconocimiento al magistrado José Lorenzo Álvarez Montero. Muchas felicidades, enhorabuena. Nuevos tiempos electorales. Esta mesa se compone del magistrado Adín Antonio de León Galvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, del Instituto Nacional Electoral. Como moderador, funge en el maestro Antonio Ignacio Manjarres Valle. Antes de dar, gracias. Antes de dar inicio y ceder el uso de la voz al moderador, me permitiré leer la síntesis curricular del magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, quien el magistrado Adín de León Galvez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución educativa en la que se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Derecho desde el año 2000, donde imparte las materias de Derecho Electoral y Práctica Forense de Amparo. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, en donde desempeñó, entre otros, el cargo de jefe de unidad de capacitación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de 1996, ha ocupado los cargos de coordinador académico del Centro de Capacitación Judicial Electoral y secretario instructor en las ponencias de los magistrados José Luis de la Pesa, Muñoz Cano y José Alejandro Luna Ramos. El 28 de febrero del 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, lo eligió como magistrado electoral de la Sala Regional Jalapa, la cual preside desde el 8 de marzo del mismo año. Le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. El magistrado presidente. Asimismo, hago la presentación formal del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien es licenciado en Derecho en Filosofía por la Universidad Veracruzana, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Cuenta con un diplomado en Justicia Electoral del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeñó hasta el 3 de abril del 2014. Al día siguiente, rindió protesta como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Dentro de la administración pública, se ha desempeñado como director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora y subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría General de la República. Cuenta con diversas publicaciones en las que únicamente destaco, entre otras muy importantes, Tomando la democracia directa en serio, algunos apuntes sobre el plebiscito en las entidades federativas. Como docente impartió las asignaturas Garantías Individuales, Derechos Humanos y Derechos Políticos y Democracia y Ciudadanía. Como ponente ha expuesto en diversos seminarios con los temas Derecho Electoral en 2010 y 2012, Derecho y Democracia, ¿Cuál tendencia para el derecho electoral mexicano? Y Fundamentos de la Democracia. También participó como ponente en un diplomado con el tema Garantismo y Derecho Electoral. De la misma manera, le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Finalmente, presento al maestro Antonio Ignacio Manjarres Valle, quien es licenciado en Educación Media Superior en el área de Español y maestro en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Nayarit,
Cuenta con diversas especializaciones a nivel licenciatura, como lo son las ciencias sociales y pedagógicas, así como en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su trayectoria laboral destacan jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública en Irapuato, coordinador municipal del Gobierno del Estado de Nayarit, Instituto Federal Electoral, Comisión Electoral del Estado, coordinador supervisor distrital, vocal secretario de la Junta Local y secretario del Consejo Local del Instituto en Tepic, Nayarit. Actualmente se desempeña como vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso y cedemos el uso de la voz al moderador de esta mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Este sí se escucha. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Es un privilegio el haber sido invitado para participar como moderador de esta mesa de análisis y reflexión bajo el tópico Marco legal y facultad regulatoria de las autoridades administrativas electorales. Tanto con la participación del magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta circunscripción. De igual manera, a mi compañero, el cual me dirijo de esta manera con respeto, porque así me lo ha hecho sentir, el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A manera de introducción, antes de conceder el uso de la voz a los ponentes, me gustaría comentar lo siguiente. Durante el año 2013, se comenzaron a delinear las primeras ideas que se plasmaron en cada una de las iniciativas de los legisladores que finalmente se concretaron con la reforma electoral 2014, en donde la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los hoy organismos públicos locales electorales ha cambiado sustancialmente. En primer término, debemos señalar lo que la legislación aplicable establece, tanto la constitucional como la secundaria LEGIPE. Estas dicen con toda claridad que los órganos públicos locales electorales tienen autonomía para su funcionamiento. Por consecuencia, la connotación de los soples tiene que ser entendida a la luz de una denominación genérica que el legislador ha utilizado para referirse a lo que eran ordinariamente los institutos estatales electorales. Es muy seguro que ya no van a ver ustedes expresiones vinculadas a institutos estatales electorales, pero sí esta connotación de LEGIPE y órgano público local electoral. Aunque yo advierto que la Constitución y la ley le han mantenido la autonomía. Ahora habrá que ver qué tipo de autonomía. Esa es una variable que seguramente se abordará a detalle en esta mesa, en razón de las diversas atribuciones que tienen los órganos públicos locales electorales, conforme al artículo 116 y el 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es un concepto que por la vía de los hechos está acotado a una serie de lineamientos, criterios, reglamentos que emita el Instituto Nacional Electoral. Así que a continuación le cedo el uso de la voz al magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Adelante, magistrado. Nuevamente, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecer a las instituciones convocantes, a la manera magistral como el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz nos tiene acostumbrado en sus eventos, por esta excelente convocatoria, por esta excelente organización y por el gran tino de
organizar este coloquio denominado Nuevos Tiempos Electorales. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al Instituto Nacional Electoral, quien colabora también en este evento, y desde luego pues a las autoridades de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la invitación para participar. Desde luego una mención especial al magistrado Manuel González Oropeza, quien sin duda alguna también ha sido el artífice de esta reunión, que con un gran propósito, pues prácticamente estamos en una reunión nacional de magistrados, un gran evento, una gran convocatoria, y desde luego pues el tema fundamentalmente es demasiado atractivo, antoja mucho hablar acerca de diversos temas dentro del marco de los nuevos tiempos electorales. Nuevos tiempos electorales que precisamente en esta mesa pues permite tener a grandes amigos de tribunales electorales locales y desde luego pues la presencia de quienes recientemente fueron nombrados para dirigir los rumbos de la autoridad jurisdiccional electoral en distintos estados de la República y que el día de hoy nos privilegian también con su presencia. Grandes amigos que justamente fueron reconocidos en su labor jurisdiccional, en su labor como profesionales del derecho electoral y que con un buen tino el Senado de la República pues intervino precisamente para darles esta alta responsabilidad. Por eso es para mí un privilegio dirigirme a esta mesa en donde, como podemos advertir en la composición de todos los integrantes, pues estamos en nuevos tiempos electorales. Sin duda alguna, y ya se ha comentado, yo creo que una de las constantes o el hilo conductor de las sesiones de la mañana, pues tiene que ver precisamente con la forma como se va calentando, se va preparando un proceso electoral federal. Desde 1988, en donde, en opinión personal y de muchos que comparten la misma y muchos expertos, pues se dio un terremoto estructural en materia político-electoral con el proceso electoral del 88. Por vez primera un candidato de la oposición tuvo posibilidades reales de ganar, lo cual provocó que no tan fácilmente se conformara con los veredictos oficiales. Esta circunstancia provoca que uno de los grandes propósitos de la presidencia del señor Carlos Salinas de Gortari tuviera que ver con el compromiso de preparar una gran reforma en materia de organización de las elecciones, y eso fue precisamente el resultado. El proceso de reformas en 1990 y 91 que tuvieron como fruto la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la creación del Instituto Federal Electoral, así como del Tribunal Federal Electoral. Sin duda alguna fueron pues un parteaguas o constituye un parteaguas, si se pudiera bautizar de alguna manera las grandes reformas que han habido en nuestro país, pues podríamos pensar desde 1976, que fue la gran reforma de la participación política en México, 90-91 se podría catalogar como la gran reforma de la organización electoral en nuestro país, la reforma del año 96, pues la reforma de consolidación de los procesos electorales, constitucionalización de los procesos, de reconocimiento de derechos político-electorales. Y pues ahora las reformas del año 2014, pues podríamos decir que es un parteaguas adicional, es un nuevo modelo de sistema electoral, pudiéramos denominarlo la gran reforma de la organización nacional de las elecciones. Cada que inicia un proceso electoral nos hemos topado con aspectos novedosos, encomiables. En 1988, como ciudadanos todos, pues teníamos la expectativa de ver cómo iba a funcionar el Instituto Federal Electoral, el Tribunal, el Código Electoral de aquella época. Recordemos que las elecciones del 88 implicaron pues un cuestionamiento muy severo a la manera como se organizaban los comicios en nuestro país, en donde las autoridades electorales no gozaban de profesionalismo, pues,
su actuar derivaba y era muy cuestionado a partir del hecho de que no existía una forma como se pudieran organizar las elecciones. No había una sujeción a principios de legalidad, de constitucionalidad, de certeza, de imparcialidad, de objetividad, etcétera. El proceso electoral de 1991 fue la gran prueba para el Instituto Federal Electoral y todos como ciudadanos teníamos esa gran expectativa de ver cómo iba a responder. La creación del Registro Federal de Electores, en donde se congrega un padrón electoral de gran calado como es el mexicano, pues también generó muchas expectativas y hemos podido advertir cómo ha funcionado y cómo hoy en día es un modelo en la manera como se puede empadronar y catalogar a los ciudadanos. Tribunal Federal Electoral, en donde pues sin duda alguna tenía ya un antecedente, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un órgano que pues para empezar pues se dudaba de si era un auténtico órgano jurisdiccional o era un órgano administrativo, tenía competencias que le daban el carácter de administrativo, tenía algunas competencias para conocer un recurso de inconformidad donde se podía considerar que era un auténtico órgano jurisdiccional. Para el proceso 91, con estas nuevas reformas, pues ya hay un sistema de medios de impugnación que busca darle más certeza a los resultados de las elecciones y se estaba aprobando en 1991. 94, hubieron también reformas importantes en materia de calificación de las elecciones, desaparece el colegio electoral de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y se deja la calificación a un sistema mixto en donde interviene un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional, Instituto Federal Electoral, Tribunal Federal Electoral. Se crea una sala de segunda instancia con la intención de sustituir al colegio electoral y teníamos grandes expectativas. Los elementos políticos y sociales también forman pues van marcando precisamente la expectativa que se genera en los procesos electorales. Recordemos que los primeros días de 1994 pues surge el movimiento del Ejército Zapatista Nacional. En el mes de marzo se da el asesinato del candidato al Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Tuvo que firmarse un acuerdo, un pacto de civilidad entre los distintos actores políticos y con estas nuevas reglas, pues sin duda alguna había una gran expectativa del proceso electoral de aquel entonces. Reformas de 2006, se reconoce constitucionalmente los derechos político-electorales de los ciudadanos, se crea una nueva vía para cuestionar la validez de todos aquellos actos y resoluciones que vayan en contra de los derechos político-electorales. Se crea el juicio de revisión constitucional electoral como un intento precisamente para llevar a sede jurisdiccional federal aquellas impugnaciones con motivo de la organización, desarrollo y calificación de los procesos electorales en nuestro país. Podríamos considerar que a partir de las opiniones que se dieron en torno al juicio de revisión constitucional, que ese fue un primer acercamiento a una judicialización común de los procesos electorales en las entidades federativas, en donde un órgano fuera del ámbito estatal tenía la función de ser la última instancia para dirimir cualquier controversia que tuviera que ver con la organización de los comicios a nivel local. Elecciones del año 2015. Ya se ha platicado mucho en relación con las nuevas atribuciones. Sin embargo, vale la pena destacar que los nuevos tiempos electorales nos ponen frente al escenario de un sistema nacional de elecciones. Ya la idea de que las autoridades federales organizaban las elecciones federales, habían ordenamientos federales y por otro lado los comicios en las entidades federativas estaban a cargo de las autoridades locales con ordenamientos surgidos en las propias legislaturas estatales. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.